voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Él tiene apenas 22 años, pero se expresa con la madurez de un hombre curtido en los terrenos de la administración. Su silla de ruedas y la imposibilidad de caminar no son obstáculo para este domingueño, que luego de 5 años ya tiene bajo el brazo su título universitario. Es Carlos Fonseca Orellana, estudiante de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, quien junto a su amigo, su compañero Jonathan Siles, también estudiante de esta escuela, nos acompañan acá en Una Voz. Carlos, Jonathan, para mí es un enorme placer tenerlos a ustedes hoy en este programa Una Voz. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien. Placer. ¿Cómo se sienten? Emocionados. Relajados, emocionados. Emocionados. Bien. Sí. Está bien. Un poco nervioso, sí. Tranquilidad total. Les quiero preguntar, ¿cómo sentiste, Carlos, para comenzar, esa inclinación hacia el mundo de la administración? De niño, ¿lo leíste, lo viste en una película, es heredado? Contame un poco de dónde viene esa vocación tuya por el tema de la administración. Contanos, Carlos. Primero que nada, yo nunca en mi vida me imaginé estudiar administración. Siempre tuve sueños de estudiar medicina. Me gustaba mucho también la publicidad, el diseño gráfico. Tenía muchas áreas en las cuales yo quería desempeñarme, pero nunca se me pasó por la mente estudiar administración. Una vez que ya salí del colegio, hice los exámenes de la universidad y vi las opciones, pues sinceramente medicina pues estaba muy elevado para mí. Publicidad y diseño no era como lo pensaba a esa fecha de mi edad. Cuando estaba joven, cuando tenía unos 16... Más joven, porque sos joven. Más joven, cuando tenía unos 16, me gustaba bastante. Pero después de como a los 18, que tuve la oportunidad de tocar esa área con la iglesia donde yo asisto, la parte de diseño y todo eso, y al ver la forma que uno trabaja, sinceramente no me atrajo como pensé que me fuera a traer. Entonces tuve que volver a replantear qué es lo que yo quería estudiar, pues ya estaba cerca de escoger mi carrera. Entonces, viendo desde un punto de vista así ya con más de nuestra integridad y estilo de vida, yo necesitaba tener una base que me permitiera vivir, no solo depender de mis papás, no solo depender de un sueño lejano, que era medicina o cosas de publicidad. Tal vez en aquel tiempo no podía estudiar eso, pero en el futuro cabía la posibilidad de que lo estudiara. Entonces pensé en crear una base que me permitiera en el futuro, con mis medios, pagar mis estudios, si fuera el caso. Entonces busqué administración y entendí que era como una base que me permitiría estudiar en el futuro cosas que a mí me gustaron. Al principio la tomé como que no era como una prioridad, sino que era como una escalera hacia mi sueño. Pero después de 2 meses y años de estar estudiando esta carrera, sinceramente me enamoró, me cautivó. Fue, o considero todavía hasta hoy, que ha sido una de mis mejores elecciones. Creo que es una carrera que tiene mucha apertura y me da mucha capacidad de desarrollar mis habilidades, mis conocimientos, y me permite trabajar en áreas que jamás pensé que la administración no podía tocar,
como por ejemplo relacionarme con las personas. Me encanta trabajar con las personas, la parte de creatividad y todo, que es mucho de diseño, se toca también el mercadeo, por ejemplo. Entonces ya hay muchas posibilidades en esta carrera y considero que si al principio la tomé como una base para crear mejores cosas, hoy en día considero que es la base para cumplir mis sueños y estoy satisfecho con esa atracción. Carlos, ¿por qué la Universidad Nacional? ¿Dónde te enteraste? ¿Quién te habló de la UNA? ¿O es algo que ya lo tenías también clarito desde más joven? ¿Quién te habló de la Universidad Nacional? Sí, mi papá, mi hermana como es 2 años mayor que yo, ella ya llevaba su transcurso en esta universidad. Entonces ya ella me comentaba que el ambiente, los profesores, todo era muy interesante. Mi papá también me aconsejó que por cercanía era mejor la UNA. Pues ¿verdad? Obviamente nosotros nos movilizamos en taxi y en bus. Entonces un transporte de allá, de nuestra casa en Santo Domingo a la UCR es un poco caro. Entonces la UNA definitivamente, por la parte de testimonio de otras personas como mi hermana y amistades, y la parte ya de razonamiento, ¿verdad? Con mi papá, consideramos que era la mejor elección para estudiar. Muy bien. Carlos, por cierto, antes de continuar la entrevista, tal vez aclarar un poco o comentar un poco tu condición que se llama atrofia muscular espinal. Yo tengo por aquí unos datos que voy a dar lectura un poco para que quienes nos siguen en YouTube, eventualmente también en Facebook, a través de las emisoras que transmitimos el programa, se den una idea de tu condición de salud. Carlos, atrofia muscular espinal es una enfermedad genética que ataca las células nerviosas llamadas neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal. Esas neuronas se comunican con los músculos voluntarios, es decir, aquellos que el ser humano puede controlar, como los de brazos y piernas, por ejemplo. A medida que los músculos pierden neuronas, se debilitan y esto puede afectar la capacidad para caminar, para tragar, para controlar la cabeza, por ejemplo. Entonces entendemos que tu condición es atrofia muscular espinal. ¿Es de nacimiento, Carlos, tu condición o no? No, esta es una de las curiosidades de este tipo de enfermedades. A mí, ¿verdad? La casualidad me dio a los 9 meses. Cuando yo nací no tenía esta enfermedad. Yo nací, entre comillas, como cualquier niño normal. A los 9 meses fue cuando ya mis papás empezaron a ver que había ciertas cosas que yo no hacía, como gatear, cosas típicas de un bebé. Entonces ya ellos empezaron a buscar doctores y efectivamente después de algunas revisiones médicas se dieron cuenta que sí, tenía esta enfermedad. Esta enfermedad no es de nacimiento, puede darle a cualquier persona, a cualquier edad. Conocemos una, en este caso mi papá, que se ha contactado en Venezuela, creo que es una doctora que le dio a los 33 años. Entonces puede suceder en cualquier momento. Muy bien. Jonathan, vos sos una de las personas que conoces, ¿verdad? A Carlos desde hace algún tiempo. Y tal vez para comenzar, quería conocer de vos un criterio inicial, general, del testimonio de Carlos, de lo que Carlos significa. Luego vamos a ahondar un poquito más. Pero que nos contés de arranque nomás lo que Carlos ha significado para vos, para la Universidad Nacional también. Pero digamos, desde tu óptica personal, ¿qué significa, Jonathan? Sí. Bueno, nosotros nos conocimos en un curso, si no me equivoco, de estadística con un profesor que se llama Elio. Elio Burgos, sí señor. Él, Carlos siempre se acostumbra a sentar en el frente, ¿verdad? Uh-huh. Me acuerdo que para esa vez teníamos que hacer una práctica, un examen, no lo tengo claro. Y bueno, tenía que hacerlo con alguien, Carlos, ¿verdad? Para poder facilitar terminarlo y rellenar y toda la cuestión, porque había que responder la hoja.
Ya Carlos en la universidad tenía la facilidad de que siempre se acercara a alguien a ayudarle, ¿verdad? Y en ese momento, como era empezando, siempre cuesta, ¿verdad? Que alguien tome la iniciativa y se siente a la par y arranquemos con el curso, sigamos lo normal. Esa vez de ahí, yo lo vi ahí, el profesor dijo, bueno, acomódense, ¿verdad? En parejas, si no me equivoco. Y me fui, me senté con Carlos y de ahí empezamos a conversar, ¿verdad? ¿Qué es Carlos, digamos, en este momento, desde ese momento para mí, creo que para muchísima gente que él ha impactado aquí en la universidad? Es una persona luchadora, es alguien al que usted puede volver a ver y decir, no hay excusas para absolutamente nada que uno quiera hacer en esta vida, ¿verdad? Hay una persona que, como usted dijo al principio, tiene una madurez mental sobre muchas personas que por las cuestiones que ha pasado Carlos las ha desarrollado, ¿verdad? Y es una persona súper alegre, ¿verdad? Vacilamos, siempre conversamos, analizamos mucho el entorno, ¿verdad? Creo que lo hace conmigo y con todas las personas que está. Siempre trata de motivar a las personas, no diciendo mírenme, sino háganlo, ¿verdad? Porque ustedes pueden, tienen más medios, tienen mejores cosas, pero nada de estas cosas que usted le dice a Carlos, ¿verdad? Como excusas, quedan siempre muy, muy pequeñitas. Entonces, uno sale motivado. El trabajo que hace él, la mamá, su papá y su hermana, ¿verdad? Porque son un equipo, es impresionante y bueno, nos ha impactado muchísimo a todas las personas que hemos tenido relación con Carlos. ¿Cómo es, Carlos, un día de clases, por ejemplo, tuyo? Un día habitual como estudiante. Tal vez si lo pudiéramos ir describiendo desde la mañana hasta el momento en que ya propiamente recibí la clase. Ya Jonathan nos adelantó un poquitito con la descripción que hizo de cómo te conoció. Ya adelantó de alguna manera. Pero si vos nos lo contás también, ¿cómo es un día tuyo? Okay. No, primeramente, ¿verdad? Desde que abro los ojos es un proceso, porque cada persona abre los ojos y hace sus cosas, se da la vuelta, se estira, todas esas cosas yo no las puedo hacer, sencillas, pero no las puedo hacer, necesito la ayuda de otros. Y gracias a Dios está mi mamá, mi hermana, mi papá, que siempre son como mis brazos y mis pies, son mis fuerzas para mover este cuerpo, para hacer todo. Entonces, como le decía, desde el momento de darme la vuelta y empezar todo lo que uno haría si tuviera un cuerpo como el de ustedes, bañarse, cambiarse, comer, todo lo básico, necesito ayuda. Entonces, mi familia está para eso, siempre han estado ahí para mí. Después, ya cuando estamos listos, ¿verdad? Ya pues se llama a transporte, un taxis, ¿verdad? Entonces ya nos subimos el taxi, vamos a la universidad, ya todo finalmente calculado desde anoche, ¿verdad? Un día anterior. Entonces ya llegamos a la clase. Mi mamá siempre me preguntan eso, ¿su mamá se queda a la par de usted en las clases? Y yo no, yo desde que estoy en el kinder, mi mamá y mi papá y mi hermana me dejaron solo. Ellos simplemente me dejaban y yo era un niño normal, nada me costaba en silla de ruedas. Entonces ella solo me deja ahí en la clase y yo me desenvuelvo. Como decía Jonathan, hago romper el hielo con las personas que tal vez a veces no se acercan por el miedo a no lastimar, a no herir susceptibilidades, cosas que de verdad yo aprecio porque a veces la gente no tiene cuidado, pero a la vez yo sí me considero una persona pues emocionalmente estable, que si pasa algo, ¿verdad? A un bañazo o me dicen algo grosero, a mí no me afecta. No soy de esos que con cualquier cosa se pone a llorar, ¿verdad? Pero sí es un proceso también. Tratar de, como dice Jonathan, de
romper ese hielo, de crear esa amistad, esa alianza, no necesariamente porque quiera yo un esclavo, un ayudante que está ahí a la par mía. Yo simplemente ando buscando amistades. Claro. Claramente, ¿verdad? En toda amistad, en toda relación, hay que ayudarnos unos a otros. Pero en mi caso, considero que es más difícil, porque se ve más a simple vista que yo necesito más ayuda que otros físicamente. Entonces, a veces eso como que hace que la gente se sienta como comprometida en vez de tener una amistad. Carlos, ¿cómo haces con los exámenes? O por ejemplo, trabajos finales, ¿son orales o cómo haces con esa parte? No, todo eso es un proceso. Toda la universidad está muy preparada, claramente. Cada persona es un mundo y hay muchas necesidades. No siempre nos sirve a una persona no vidente, no siempre le va a servir el mismo método, pero por lo menos se van abarcando la universidad todas las áreas posibles. En mi caso, ¿verdad?, es la parte de exámenes. Gracias a Dios, todo lo que hemos hecho en la U, la mayor parte es trabajo en grupo. Entonces ahí es mucho más fácil. Yo puedo trabajar con los compañeros, puedo opinar. Ellos hacen la parte física, que es escribir documentos. Yo doy las ideas, voy viendo, voy revisando la parte de análisis. Entonces por esa parte estamos súper bien. Cuando ya es individual, ahí sí es con o ayuda de un compañero que se ofrezca a hacer los exámenes o trabajos juntos, o con un profesor disponga que él me va a ayudar para hacer la parte de la física. La parte racional yo la hago, pero la parte física es lo que yo necesito ayuda. Entonces todo depende del profesor. A veces es el profesor, a veces son los compañeros, o a veces un trabajo en grupo. Vamos a separarnos en nuestra primera pausa. Ustedes están escuchando primero a Jonathan Siles, quien es amigo, es compañero, estudiante de la Escuela de Administración, amigo de Carlos. Carlos es también nuestro invitado, Carlos Fonseca Orellana, 22 años, y de su testimonio y de su espíritu de entrega y de lucha estamos aprendiendo hoy. De verdad, Carlos. Gracias por acompañarnos, nos separamos y venimos con más después de la siguiente pausa sobre este hermoso testimonio de un estudiante sello UNA, Carlos Fonseca. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Esto es Una Voz. Gracias por seguirnos en las distintas emisoras que transmitimos semana a semana, intentando llevar hasta su casa el comercio, el taxi, el carro, su computadora, su celular, donde nos escuche, temas que lo marquen su vida, temas que lo pongan a pensar, a reflexionar. Si conseguimos eso, el programa valió la pena, valió el boleto. Estamos hoy con dos invitados muy especiales. Carlos Fonseca Orellana, 22 años, estudiante de la Escuela de Administración, Universidad Nacional Chico UNA, quien tiene una condición de atrofia muscular espinal que le impide movilizarse, desplazarse, pero su espíritu de lucha, su entrega, su intelecto está intacto. Y de eso nos está hablando hoy este estudiante avanzado de administración. Nos acompaña también Jonathan Siles, quien es estudiante de esta misma escuela, amigo, compañero, y una persona muy cercana a Carlos, quien también nos regala hoy detalles de este impresionante testimonio de Carlos Fonseca. Carlos, ¿qué significa tu familia para vos? Tu papá, don Gerardo, tu hermana Mariel, tu madre Reina, para vos, para tu desarrollo, yo creo para cualquier persona, ¿verdad? Es medular. La familia es un punto de partida importantísima. Y en tu caso, además, yo digo que son ángeles, son gente, ¿verdad?, carguísima. Pero quiero que nos lo describas vos. ¿Qué significan ellos para vos, Carlos? Sí, prácticamente para mí son todo. Ellos son una buena columna, como siempre lo he llamado, una buena columna en mi vida. Mi hermana, mi papá, mi mamá, todos son muy especiales. Cada uno tiene su área, cada uno tiene sus cualidades,
cada uno tiene sus características, como toda familia, ¿verdad? Es un proceso, hay que conocernos, hay que lidiar con todas las circunstancias alrededor. Definitivamente mi mamá es la que aporta la parte física, es la que me acompaña, es la que siempre está 24/7 ahí ayudando como digo yo, a este cuerpecito para vivir. Mi papá es el que trabaja, que se levanta todos los días por nosotros y tratar de mantener esta familia. Mi hermana, que siempre ha sido un apoyo, es una persona que yo realmente aprecio y estimo. Ella es mi alegría, ella es todo para mí. Ella ha sido una de las compañeras en este camino tan especial que se me ha dado. Entonces considero que son importantes todos. Cada uno tiene su área, pero cada uno es igual de importante para mi vida. Carlos, esa es la pregunta del millón, como dicen. ¿Dónde están las claves para alcanzar el éxito? Yo diría el éxito en muchas dimensiones. La primera que mencionaría es la dimensión emocional. Vos ahora te describiste como una persona emocionalmente estable. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo lo logras? Y bueno, de paso nos ayudas a entender también cómo logras tu éxito académico, ¿verdad? Porque estás ya por comenzar una licenciatura, entiendo. ¿Dónde está, Carlos, el secreto de todo esto para alcanzarlo? Sí, la parte emocional es lo que más a veces daña o impide el progreso en una persona, porque a veces uno vive de emociones, uno de acuerdo a la emoción del día, así son sus acciones. Creo que eso es lo que muchas veces cuesta trabajar. Yo aprendí que la clave en esta vida es dejar a un lado las emociones y vivir de acuerdo a principios y valores, que eso debe ser la base de nuestras acciones, de nuestro razonamiento, no nuestras emociones. No estoy diciendo que las emociones son malas, son parte de la vida y eso nos hace humanos, pero las emociones nos permiten experimentar lo que vivimos en la vida, pero los principios nos permiten actuar y reaccionar ante las reacciones, ante las circunstancias de la vida. Entonces hay que tener eso claro. Todo lo que uno haga, todo lo que uno piense, debe ir de acuerdo a principios y valores, nunca a emociones. Entonces cuando pasan circunstancias, o tengo metas, o tengo sueños, primero los paso por esos principios y esos valores. Hago un filtro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué no puedo sentir? Para yo poder actuar sensatamente y con sabiduría. Creo que esa es una clave en la parte emocional. Ya en la parte pues de la integridad, pues creo que cada uno tendrá su propia integridad. Creo que la clave esencial para estudiar, para conseguir un triunfo en la parte laboral y académica, ya es más que todo las relaciones y la parte de comunicación con los demás. Para mí eso es esencial. Si yo logro relacionarme con los demás y si logro comunicarme con ellos, el proceso hacia el éxito va a ser más fácil, porque voy a tener aliados que me ayuden en el camino para lograr esa meta. Ok. Lo deja pensando, Jonathan, uno estas respuestas, porque es una lógica muy, muy interesante de dejar uno experimentar en su cuerpo, como no, las emociones, pero darles un sentido desde los principios, desde los valores, desde una cuestión tal vez un poco más racional, ¿verdad? Es una mezcla muy interesante. ¿Qué han significado, para ya ahorita irme con Jonathan, Carlos,
tus compañeros, ya hablamos de tu núcleo familiar, lo que han significado. Ahora abrámonos un poquito más. Tus compañeros, tus amigos, la gente cercana de la U, ¿qué ha significado también para vos? Pues demasiado, es otra columna. Como mencionaba anteriormente, las relaciones son para mí fundamentales para el éxito de nuestra vida. Considero que cuando nosotros servimos a los demás nos van a servir a nosotros. Para mí es un placer, pero a la vez una responsabilidad con mi vida servir a otros. Y he tratado de hacer eso durante pues prácticamente la mayoría de mi vida. Y he visto, puedo dar testimonio de eso, que cuando no exijo, sino que con amabilidad pido ayuda, o simplemente no ando buscando ayuda, sino ayudar a otro, la ayuda por sí sola viene. Como comentaba ahora Jonathan, él fue uno de esos que se acercó a mí, yo no lo busqué, él tuvo la iniciativa. Considero que a veces nos quejamos que no tenemos ciertas cosas, pero tenemos otras. Yo tal vez no tenga el cuerpo que ustedes tienen, pero tengo cuerpos de sobra. Entre esos, mi familia, y Jonathan, por ejemplo, es uno de ellos, que estuvo ahí cuando este cuerpo no podía hacer sus tareas o labores académicas. Él fue una de esas ayudas. ¿Cómo sucedió eso? Pues ya, primero la iniciativa de él, su parte de su integridad tan fuerte, ¿verdad? Para romper ese estereotipo de no acercarse a la persona con discapacidad. Él tuvo su gran parte, pero también uno tiene su parte al no desconfiar de la gente. Yo siempre tengo esa esperanza. Espero lo mejor de las personas. Yo considero que por cada 10 buenos, uno es malo. Entonces, de sobra hay ayuda, de sobra. Entonces, teniendo esa actitud a estar abierto a relacionarme ya, a enseñar a otros cómo relacionarse con personas con discapacidad, la gente tiene como más disponibilidad e iniciativa de acercarse a uno. Pero como mencioné, entre estos Jonathan, la experiencia con Carlos es toda una escuela, es decir, están en la escuela de administración, pero además la convivencia con Carlos, si ahorita en una conversación de 20, 30 minutos que llevamos, estoy como asurumbado del montón de enseñanzas que probablemente e ideas tendré que ir a asimilar con el tiempo, ¿verdad? O son bombazos, lo que nos manda Carlos son bombazos al ego, a la autoestima, lo que Carlos dice a uno como que le desordena los esquemas un poco a veces de la vida. Y para ustedes también que lo rodean a él a diario, me imagino que llevan como dos escuelas ustedes, la académica y la de la convivencia. Sí, es que don Gerardo, digamos, hay una condición muy interesante que a todo esto, digamos, estas reflexiones que da Carlos y que nos dice, toda esta parte universitaria de venir a clases, de hacer un examen, de hacer todo, eso lo hace Carlos. Digamos, uno ayuda a escribir algo más, a rellenar algo más, pero toda la parte intelectual, que siempre es muy necesaria, ya él la pone, pero la otra parte donde nos pone a reflexionar en verdad, por ejemplo, ahí que me permita Carlos, una vez estábamos, él tiene en el segundo piso de la Facultad de Ciencias Sociales un espacio donde él puede descansar. Ahí nosotros a veces conversamos, comemos una galleta, tomamos un café. Una vez hablando, ya entrando en confianza y todo, le preguntaba yo a Carlos, y Carlos, ¿cómo se siente usted? Pero de corazón con todas estas situaciones y toda esta condición que ha tenido que pasar por su vida. Entonces, él me hablaba que se sentía bien porque él sentía que le había ayudado a muchas personas, que le sigue ayudando a muchas personas y que lo buscan mucho. Sí, algunas para sentirse bien, ¿verdad? Y otras para encontrar de verdad una luz, ¿verdad? En su camino, en sus problemas. Y me decía, Jonathan, ustedes mientras que caminan,
y pasan por los pasillos y por todos los lugares. Yo los veo caminar y a veces parecen solo cuerpos, ¿verdad? Que van de un lado a otro, que chocan como el abejón en la pared, que se devuelven esto y lo otro. Y eso es una condición de discapacidad también. No tener ese tiempo para sentarse, para analizar el entorno, para aprender un poquito de la vida, digamos, desde donde está Carlos. Eso es otra condición que le ha ayudado a ver y a razonar y a encontrar esas respuestas tan profundas que para algunos dice, juepuña, toda la vida por andar en esta purezón de un lado, de un otro, no he tenido tiempo para reflexionar y para sentarme, que es el tiempo que ha tenido Carlos, ¿verdad? Para valorar muchísimo más a su familia, porque siempre están ahí, para valorar muchísimo más lo que él hace, porque se esfuerza muchísimo por hacerlo y se apoya muchísimo en todo el mundo y le reconoce, ¿verdad? A todas las personas que están alrededor esa ayuda. Entonces, partiendo, el impacto es muy profundo y trasciende toda la cuestión académica, trasciende toda la cuestión profesional y llega a una parte muy sensible, que es la parte de la vida, de cómo vive uno, a qué ritmo vive uno, qué cosas pretende uno, ¿verdad? Porque también Carlos es una persona muy sencilla, ¿verdad? Con la que se puede conversar, disfrutar muchísimo y eso uno le dice, bueno, las expectativas no es que tienen que bajar, sino que tienen que acomodarse y tienen que reinventarse para poder ser más humano, ¿verdad? Desde toda esa parte que nos ha enseñado Carlos. Uh-huh. Sí. Qué hermoso, ¿eh? Ustedes están escuchando a Jonathan Siles. Él es estudiante de la Escuela de Administración, amiguísimo, compañerísimo. ¿De quién? De Carlos Fonseca Orellana. Carlos es estudiante también de esta escuela, estudiante avanzado, con una condición de atrofia muscular espinal que le impide movilizarse, pero eso no le ha impedido tener una trayectoria brillante en la parte académica, en la parte personal también. Trayectoria que hoy nos está compartiendo acá en Una Voz. Nos separamos en nuestra última pausa y venimos con el tercer segmento en el cual daremos cierre, coronaremos esta hermosa historia con otras cosas interesantes que Carlos y Jonathan también, por supuesto, nos van a contar. Nos separamos y ya venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Esto es Una Voz. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía semana a semana. Es un esfuerzo de la Universidad Nacional, particularmente de la Oficina de Comunicación, su servidor Gerardo Zamora, que semana a semana intentamos llevar hasta su hogar, hasta el comercio, la pulpería, el mall, el taxi, el carro, el celular, donde usted nos está escuchando, temáticas contadas a través de historias, asuntos institucionales relatados a través de historias. Y la de hoy es impresionante, es preciosa, es hermosa porque consiste en que uno de nuestros invitados, los dos la verdad, pero particularmente Carlos, nos abre su corazón. ¿De quién hablamos? Carlos Fonseca Orellana es un estudiante de la Escuela de Administración, 22 años de edad, con una condición de atrofia muscular espinal desde sus 9 meses de edad. Decíamos que esto no le ha impedido para alcanzar sus sueños y también para transmitir mensajes maravillosos, hermosos, de que sí se puede. Nos acompaña además Jonathan Siles, estudiante de esta misma escuela, compañero, amigo de Carlos, y quien nos ayuda también poco a poco a dilucidar, a entender el mundo de Carlos, porque lo ha acompañado durante muchos años. A los dos de verdad gracias, y estamos en nuestro segmento final. Carlos, ¿a dónde te ves en algunos años? Si tuviéramos una bolita de cristal y te proyectas en tu vida profesional, personal, ¿por qué no? ¿A dónde te ves en algún tiempo? ¿Dónde quisieras estar? Sí, es un tema muy interesante, que a veces es difícil de imaginar, pero considero que mientras yo pueda servir a las personas, pueda ayudar a los demás de
mostrar una esperanza, mostrar una dirección, un consejo práctico que puedan poner en marcha en sus vidas, que facilite una vida en bienestar, en plenitud, para mí ya es un éxito. No importa donde esté, no importa el trabajo, si el trabajo nunca se sabe, no soy de los que se aferra a las cosas, sino que simplemente se aferra a que esto es pasajero y cuando nos toca, nos toca. Cuando nos toca irnos de este mundo, no importa dónde estemos, ya hay que salir de este mundo. Entonces, no soy de los que se aferra a sueños, de trabajar en este lugar, de hacer esta obra. Si funciona, buenísimo. Si no, pues también. La vida tiene mayores propósitos de lo que uno puede imaginar y uno siempre se sorprende. A veces son muy parecidos a los que uno se ha proyectado desde el pasado. A veces no, pero siempre son mejores. Y lo importante es que cada circunstancia en la que uno esté, como decía ahora, con principios y valores, uno pueda reaccionar de manera efectiva para que esa obra, ese resultado sea beneficioso no solo para mí, sino para las personas a nuestro alrededor. Entonces, mientras estés sirviendo a los demás, ya para mí estoy satisfecho con mi vida. Jonathan, ya vamos cerrando el programa. Siempre les pido a los invitados que proyecten algún mensaje final. El programa lo escucha también gente joven, ¿verdad? Y gente que, como cualquiera de nosotros, puede estar atravesando por situaciones particulares, por alguna condición, no solo física, sino emocional, espiritual, laboral, personal, ¿verdad? Una situación muy particular. Entonces siempre le pido a los invitados dejar al final del programa un pequeño mensaje que tal vez llegue justo a tiempo a alguien que lo necesita escuchar. Y entre esas personas me cuento yo, ¿verdad? De mi persona hasta los compañeros en la parte técnica, Wilmer, Mac, cualquiera que esté escuchando el programa, yo sé que es, ¿verdad?, de crecimiento lo que escuchamos. Empiezo por usted, Jonathan. ¿Qué mensaje le podemos dar teniendo como punto de partida el testimonio y la historia y el relato de Carlos, Jonathan? Sí, tal vez la última parte que mencionaba Carlos, también partiendo de otra anécdota con él ahí en ese lugar. Siempre Carlos habla mucho, o hemos hablado muchísimo de los propósitos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida y qué tan grande tiene que ser, ¿verdad? Carlos decía a veces que uno, o en ese momento que quería buscar yo una respuesta, tal vez preguntándoselo a él desde la perspectiva, apuntamos muchísimo, muy alto, y obviamos las cosas que suceden en el camino para llegar a eso, ¿verdad? Entonces, las pequeñas cositas que hacemos, me decía Carlos, desde saludar a alguien en la mañana, desde compartir con alguien, desde hablar, desde tomarse ese tiempo y sentarse, desde abrazar a los papás, desde hacer las cosas bien, contestar un correo, no sé, desde nuestra área, hacer algo bien. Eso pequeñito lleva a cosas más grandes, ¿verdad? Y que hay que disfrutar en el camino. Hay que ver que esas cosas tan pequeñas pueden tener un impacto muy grande en otras personas. Pero sobre todo que es que uno no tiene que ver que eso suceda para entender qué está pasando, ¿verdad? No tiene que partir de uno, que era lo que me decía Carlos. O sea, nada más hay que hacerlo y se acabó. Se hizo. ¿Pasó algo bueno después de eso? No lo sé, no importa. Simplemente sigámoslo haciendo, esperando nada, que es lo que a veces nos frustra tanto, que estamos esperando algo a cambio por las cosas que hacemos. Y no es así. A veces nuestro propósito es más pequeño, pero más grande de lo que podríamos entender, que es lo que siempre me dice Carlos. ¿Sí? Carlos, en tu caso, ¿qué quisieras? Bueno, considero que es muy importante lo que estaba diciendo Jonathan. Creo que lo más importante es entender que la vida
si nos dio la vida, nos va a dar todo lo necesario para vivir. Nos va a dar los recursos, nos va a dar las personas, nos va a dar el tiempo. Simplemente es de vivir, de disfrutar el momento, de sacar el provecho. Si bien hay que primeramente satisfacer nuestras necesidades, y también debemos de pensar en que al igual que nosotros hay otras personas con necesidades, con vida. Entonces no estamos solos, hay que apoyarnos. Todo lo que tenemos y todo lo que recibimos, si bien es para satisfacernos a nosotros, también es para ayudar a otros que no tienen, y así generar un equilibrio en la vida. No es de que uno sea un mártir sacrificado, que entrega todo. No, la idea es dar un poco de lo que tengo para los que no tienen, y así generar una actividad en esta vida y poder vivir en paz todos, plenos. Entonces sí, considero que no nos debemos de afanar en esta vida por las adversidades. Todo ya está fríamente calculado. Uno simplemente tiene que actuar de acuerdo a principios y valores, y ahí poco a poco va a ir descubriendo el camino y obteniendo los resultados, y pensar siempre en los demás, que cuando uno, como decía ahora, sirve a los demás, ellos van a servir a uno. Uno no debe de pensar en qué me pueden servir los demás, uno debe pensar en qué puedo yo servir a los demás, porque soy testimonio de eso, que cuando yo me enfoqué en sí, ayudarme a mí, pero también ayudar a los demás, la gente me ayudaba y tenía ayuda de sobra. No tenía un cuerpo como el de ustedes, tenía miles de personas que estaban dando su vida para ayudarme a mí. Entonces, sinceramente, creo que la vida tiene todo fríamente calculado, y si nos puso con muchas personas a nuestro alrededor, no es para ser indiferentes, ignorar a las personas, ser independientes de los demás, sino al contrario, aprender a convivir juntos y ayudarnos para poder vivir realmente en plenitud. Les agradezco a los dos. Ya el tiempo nos vence, Carlos, Jonathan, pero les agradezco porque el testimonio yo sé que va a calar hondo en muchas personas, me incluyo, y las puertas del programa están abiertas para compartir a futuro más temáticas, más episodios de tu maravillosa historia, Carlos. De verdad te felicito, y gracias a los dos por acompañarnos y abrir un poquitito de sus corazones y de su forma de mirar el mundo. De verdad les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Hoy ha estado con nosotros Jonathan Siles, estudiante de la Universidad Nacional de la Escuela de Administración, y también Carlos Fonseca Orellana. Tiene apenas 22 años, pero se expresa con la madurez de un hombre curtido en los terrenos de la administración. Su silla de ruedas y la imposibilidad de caminar no son obstáculo para que este domingueño, luego de 5 años, ya tenga bajo el brazo su título universitario. Carlos Fonseca Orellana, estudiante Universidad Nacional de la Escuela de Administración, nos ha acompañado hoy. Gracias a ustedes también por su sintonía, y nos escuchamos la próxima semana con más temas acá en Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.